Hola, hola, ¿cómo están? Hoy platicaremos con el doctor Daniel Piña. Él es ginecólogo, obstetra, pero con una subespecialidad en biología de la reproducción. Platicaremos lo importante que es esto, por qué ir con un biólogo de reproducción cuando tienes problemas de esterilidad, cuándo es una pareja estéril, cuándo es una pareja que no puede tener bebés, los tratamientos actuales, qué es donación de óvulos, qué es una fertilización in vitro, qué es una inseminación, tasas de éxito, todos los criterios para involucrarse en esto. Porque sí, porque no. Realmente desmitificamos cosas importantes. Es una plática bien interesante, muy práctica, con lenguaje muy coloquial para que lo puedan entender. Quédense que les va a gustar. Él viene desde la ciudad de Tabasco, bueno, no ciudad, desde el estado de Tabasco. Nos platicará dónde se formó y sin más preámbulo, el famosísimo doctor Daniel Piña. ¿Cómo estás, mi doctor? Muy ¿Qué bien, dices? doctor, un gusto estar aquí con usted. Siempre es muy agradable verlo, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues en este podcast que espero que sea del agrado de todos sus seguidores. Muchísimas gracias, doctor. No, al contrario, muchísimas gracias por permitirnos un espacio. Platícanos, siempre hago esta primera pregunta como para romper un poquito el hielo. Platícanos un poquito de ti, dónde naciste, de dónde eres, tu familia, si quieres platicar algo de tu familia y qué recuerdos tienes así directos, más felices de tu infancia. Híjole, bueno, yo nací en Villahermosa, Tabasco. Ahí crecí, ahí hice parte de mi formación en medicina. También estudié una parte de mi carrera en México, en el Instituto Politécnico, y finalmente mi internado médico lo hice en Mérida. Ok. Entonces estuve durante mi formación como médico general estudiando en esas tres ciudades. ¿Cuál Y, te gustó más? ay, bueno, es que cada una tiene su encanto, ¿verdad? Tabasco Villahermosa es muy bonito, es una ciudad muy, muy, muy bella, muy calurosa. México, pues, es muy enérgica, hay mucho que hacer, mucho que ver. Es para personas jóvenes que están en los 20. Siempre hay mucho que conocer. Y Mérida es una ciudad, pues, más tradicional, más Más colonial. conservadora. Sí, el tiempo pasa más lento, por Ok. decirlo de alguna manera, y también muy caluroso, ¿Dónde pero está muy más calor, en bonito. Mérida o en Tabasco? Yo creo que en Tabasco, yo creo que Ok, en Villahermosa hay más calor. Sí, por la ok. humedad se siente más húmedo. Pero muy a gusto, la verdad es que conocí bastantes médicos, colegas, amistades, y te da un panorama diferente de los distintos tipos de medicina que se practican en México, ¿verdad? Y posteriormente, pues ya la especialidad la realicé en Monterrey, en la UMAE 23 en Monterrey, en la Unidad Médica de Alta Especialidad de Ginecobstetricia del Norte. 4 años de ginecología y posteriormente realicé la subespecialidad en biología de la reproducción humana en el Instituto del Estudio de la Concepción Humana, IECH, en Monterrey, avalada por la UNAM. Platícanos, ¿qué es el biólogo de reproducción? Para que la gente entienda lo importante que es y por qué tienen que ir con alguien experto cuando tienen algún problema de fertilidad o de esterilidad. ¿Qué es el biólogo de reproducción? ¿Qué es lo que hace y qué es lo que te diferencia de las otras especialidades? Bueno, el biólogo de la reproducción es el especialista que se encarga de los trastornos o de los factores que van a imposibilitar la concepción humana, ¿verdad? Específicamente en la mujer, pero también vemos temas de infertilidad relacionados al En el hombre. varón, así Ok. es. También vemos las patologías de endocrinología ginecológica que nos van a poder afectar que la mujer tenga como tal su desarrollo hormonal que debe tener. Como sabemos, las mujeres pues son cíclicas, ¿verdad? Tienen un ciclo hormonal cada mes y ese ciclo pues deriva de muchas otras cosas detrás. Entonces hay muchas enfermedades, patologías que nos pueden afectar este ciclo y por ende se pueden expresar como trastornos de infertilidad. Y en el varón también, el varón es muy importante. También se ven algunos temas por ahí de situaciones que pueden afectar la producción de esperma, la calidad del esperma, etcétera, y derivar en dificultades para el embarazo. Pero también nosotros vemos trastornos en pacientes adolescentes cuando inician todo su etapa reproductiva, pueden haber algunos trastornos que pueden afectar. Y también vemos a la mujer en la etapa de menopausia, ¿verdad? También abarcamos el área reproductiva final de la mujer y que es el climaterio.
Y la menopausia como tal, le ayudamos a las pacientes a mejorar en este aspecto su calidad de vida. Dime la diferencia entre un doctor como tú, que hizo una subespecialidad Ujú. formal, como tal, certificada, avalada con cédula de biología de reproducción, y un ginecólogo tradicional que lleva toda su vida viendo pacientes y haciendo inseminaciones, sobre todo inseminaciones, porque no creo que se atrevan a tanto a hacer una fertilización in vitro, una transferencia de embriones, pero hay quien lo hace. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre quien realmente sabe cómo hacerlo y las indicaciones para hacerlo y el criterio para hacerlo, aquel que lo ha hecho toda su vida pues porque aprendió ahí de alguien? Claro. Bueno, el ginecólogo general, pues no se demerita, ¿verdad? Es siempre a veces el primer eslabón en la atención de estas pacientes y por lo general los ginecólogos generales dan como que el primer estudio, protocolo de estudio. Pero ya el biólogo de la reproducción se encarga de cosas un poquito más finas, más puntuales en la exploración, ¿verdad? Valorar una histerosalpingografía, valorar una hidrosono, valorar bien el factor uterino, la reserva ovárica, la ovulación como tal, trastornos tubáricos, los tipos de obstrucciones que pueden haber en las trompas de falopio o algunos trastornos endocrinológicos un poquito más complejos que ya se salen del campo de manejo del ginecólogo. También valoramos a las pacientes, sobre todo cuando pasan de los 35 años. Yo considero que ya es un punto en el cual se debe derivar inicialmente a un especialista en fertilidad certificado, porque esas pacientes ya tienen un punto encima que es la edad y la reserva ovárica. Y también cuando la paciente ya tiene algún antecedente de algún trastorno conocido por el ginecólogo, es muy importante que ellos lo deriven a tiempo, porque a veces no hay esa premisa o no se le da esa importancia a la fertilidad y realmente llegan las pacientes ya bastante tarde para dar un manejo. Como qué podría ser, como una falla ovárica prematura, como una endometriosis. Son pacientes que tienen bastante camino recorrido y ya cuando llegan contigo, ya las opciones de tratamiento se limitan. Y aparte ya se llegan deterioradas, ¿no? O sea, Sí. porque ya múltiples tratamientos, que múltiples inyecciones, tiempo perdido. Como te llega la paciente con el ginecólogo de primera vez, es que ya tengo tiempo de que no me puedo embarazar. Y el ginecólogo empieza a hacer tratamientos ya obsoletos, tardados, que solamente deterioran pues a la paciente, ¿no? Ya llega contigo, ya después de un tiempo, ya no cree en ti, ya perdió dinero, tiempo, esperanza, ¿no? Y bueno, ya cuando llegan con uno, lo que nosotros hacemos como biólogos de la reproducción, pues es una valoración integral a la pareja, ¿verdad? En el caso de la mujer, valoramos cómo está ella metabólicamente, cómo está orgánicamente, su útero, sus trompas, sus ovarios, su reserva ovárica, si hay alguna condición que se pueda tratar y corregir. Y al varón también se le hace su interrogatorio, a veces nos apoyamos de exploración física, nos apoyamos de ultrasonido, algunos test hormonales en el varón que nos indican cuándo pueda estar o no afectado el esperma, ¿verdad? Y dentro de los tratamientos, pues la verdad es que tenemos muchos, desde unas relaciones en casa programadas, que es lo más básico, Lo más sencillo, ¿no? A esencial. ver, el fin de semana dedíquese a lo suyo. Ajá. Y pasando por los tratamientos de consultorio como la inseminación uterina, hasta tratamientos pues ya más De avanzados alta como la complejidad. fertilización in vitro, el ICSI, con sus bemoles, con sus miles de tratamientos adyuvantes, como la ¿Qué selección. es el ICSI para la gente que dice qué es eso? Sí, ¿verdad? Bueno, cuando empezó la reproducción asistida de alta complejidad, se empezó con algo que se llama fertilización in vitro, que consistía en obtener óvulos y esos óvulos ponerlos en contacto en una cajita de Petri con el esperma capacitado del esposo o de la pareja. Y actualmente Sí, no tiene que ser del esposo, puede ser del puede ser alguien más. Ok. Y actualmente lo que se realiza es ICSI. En la mayoría de los centros de fertilidad es lo que se hace, que consiste en tomar ese esperma e inyectarlo directamente dentro del óvulo para asegurar una fertilización de ese óvulo, ¿verdad? ¿Y antes cómo se hacía? Antes se ponía en una cajita de Petri Una y que PET solito y se sola, junte. exactamente. Ok. El esperma hacía el trabajo de penetrar las capas de unas células que están alrededor del óvulo, que se llama corona radiada, para poder fertilizar al óvulo. Ahora ya no, ahora Ya se inyecta. en laboratorio se decumulan o se limpian estos óvulos
y se clasifican y es de esta manera sabemos cuántos óvulos maduros son los que se van a fertilizar y son los que se fertilizan directamente. Perfecto. Entonces esa es la diferencia. Y ahora, realmente para la pregunta del millón, porque muchos pacientes, o los recién casados, ¿no? ¿No te pasa que se acaban de casar, llevan 6 meses que se acaban de casar y ya están preocupados porque no se ha embarazado la mujer? O sea, realmente, ¿cuánto es el tiempo para considerar que una pareja ya tiene problemas de esterilidad? O sea, ¿hasta cuánto tiempo? Porque no llegan 6 meses, no me puedo quedar embarazada, doctor. Sí, sí. Bueno, nosotros definimos infertilidad como el haber mantenido relaciones frecuentes durante un año, ¿ok? En mujeres menores de 35 años, sin ningún método de planificación que no se haya logrado la concepción, ¿verdad? ¿Y qué es frecuente? ¿Qué tan frecuente? La frecuencia se recomienda de 3 a 4 veces por semana. Por semana. Wow, olímpicamente, bueno. Sí, por semana. Esa es la frecuencia que se recomienda, ¿verdad? La frecuencia de las relaciones de pareja. Sin embargo, esta definición tiene bemoles porque en pacientes menores de 35 años la valoración no se espera que sean 12 meses, sino se debe hacer una valoración a los 6 meses. ¿Por qué? Porque ya se entiende que las pacientes de más de 35 años ya van a tener una depleción en algo que se llama reserva ovárica, en la cantidad de óvulos o folículos que hay en sus ovarios y la calidad de estos óvulos. Ya que, como sabemos, las mujeres nacen con la reserva de óvulos que van a tener durante toda su vida y se empiezan a perder esos óvulos desde la vida fetal y se van perdiendo, pero a los 35 años hay un decremento más marcado y también se va acumulando un daño en la calidad genética de estos óvulos. Claro. Esto es por la vida diaria, o sea, por el estrés oxidativo, el reloj biológico no perdona. Entonces, en pacientes de más de 35 años sí se recomienda ver a los 6 meses. O si hay una condición preexistente ya conocida por la paciente, claro, que pueda saber ella que ya tiene y que pueda afectar su fertilidad, como endometriosis, algún trastorno ovulatorio, diabetes, falla ovárica prematura. Por ejemplo, si mi mamá dejó de arreglar a los 30 o mi hermana dejó de arreglar a los 32, ¿verdad? Y mis periodos se están espaciando, claro, o empiezo con síntomas. Bueno, entonces ahí hay que poner las antenas, ¿verdad? Y acercarse antes al biólogo de la reproducción. O si yo sé que el varón tiene algún problema, ¿verdad? O tuvo alguna situación como alguna infección, una cirugía, un traumatismo, vaya, pues antes hay que hacer la valoración, ¿verdad? Y siempre la valoración tiene que hacerse en pareja. Idealmente sí, aunque obviamente ahorita en este momento hablamos de parejas heterosexuales, pero también las parejas homoparentales, ¿verdad? O incluso mujeres que tienen un deseo de maternidad en singular también. Llega el momento en que las mujeres actualmente quieren ser madres y al no haber una pareja, hombre-mujer, bueno, entonces recurren también con el biólogo de la reproducción para ver las opciones de tratamiento que existen también para ellas. Esa es la apertura, ¿no? La apertura que hay realmente cuando van con un experto, pues toda esa, como dices, no tiene que haber una pareja. La única mamá que nada más quiere ser ella, parejas no tienen que ser heterosexuales, parejas homosexuales, sí, que quisieran tener un baby. ¿Y qué tanto las leyes están facilitando esto? O sea, a lo mejor no vamos a hablar de útero subrogado, pero a lo mejor en parejas mujeres, ¿qué tan factible es por cuestiones legales que se pueda hacer esto, ya sea avanzado? ¿Cómo va todo este proceso legal? Realmente en mujeres no hay ninguna ley que impida que ellas se puedan acercar a un especialista en fertilidad y llevar un tratamiento para lograr el objetivo de ser madres, ¿verdad? Aquí en México, por ley, la mujer que lleva el embarazo y que nace el bebé de ella, legalmente, pues el acta de nacimiento es la mamá, ¿verdad? En útero subrogado, es otro boleto. Tocaste ese tema, es otro boleto, ¿verdad? Aquí en México solamente es legal en 2 estados, como Sinaloa y Tabasco. Y sí existen varias clínicas bien estructuradas, organizadas, que tienen un programa de útero subrogado para aquellas parejas que tienen un factor uterino
que por alguna condición médica tuvieron que retirar el útero o no pueden llevar la gestación ellas por alguna otra condición médica, esas parejas son candidatas a útero subrogado y estas clínicas facilitan todo el proceso, desde lo legal, desde las valoraciones médicas, de psicología, de trabajo social, de la búsqueda de las mujeres que van a llevar la gestación. Y todo es mediante un contrato legal, notariado, con un soporte en leyes del gobierno, ¿verdad? Para que ambas partes queden satisfechas, conformes y hay una seguridad por ambas partes de todo este proceso. Claro, bueno, los que no sepan lo que estamos hablando del útero subrogado es cuando la que quiere ser mamá no puede tener el embarazo porque no tiene útero, no tiene matriz, porque se lo quitaron o porque no puede o por lo que ustedes quieran. O hay alguna condición. O hay una condición que no se puede llevar la gestación. Llevar el embarazo. Entonces, pues alguien más va a llevar el embarazo, pero al final del día la legal mamá va a ser la persona que lo contrató el servicio, ¿no? Exacto. Entonces, como comenta el doctor, pues esto tiene muchas lagunas legales todavía. Solo en 2 estados está pues plenamente legislado, ¿no? Otra pregunta que es muy socorrida, que no sé si sea mito o sea verdad, nos vas a ayudar a desmitificarlo o no, es que el uso de anticonceptivos orales con cierto tiempo provocan esterilidad. No. ¿Es falso? ¿Es un mito? Platícanos. Eso es completamente falso. Recordemos que la mujer actualmente tiene ese poder de decidir o de controlar en qué momento de su vida quieren ser madres y los anticonceptivos nuevos, actuales, no afectan de ninguna manera la fertilidad. Realmente no está comprobado. Existen muchos tipos de anticonceptivos, porque cuando hablamos de anticonceptivos casi todos piensan en pastillas, ¿verdad? Pero realmente hay muchos tipos, tanto hormonales como no hormonales, y estos son temporales la gran mayoría. Los únicos definitivos, pues obviamente son la salpingoclasia y la vasectomía. Respecto a ese punto, algo muy importante en las mujeres, porque varias pacientes se acercan con salpingoclasia a querer hacer tratamiento de fertilidad y preguntan si se puede. Sí se puede llevar un embarazo post salpingoclasia, ya sea mediante fertilización in vitro o en ciertos casos muy seleccionados, reversión de la salpingoclasia. Pero sí es posible después de la salpingoclasia lograr el embarazo. Aquí el problema luego de la salpingoclasia, pacientes que no sabes cuál tiene, ¿no? Y un punto. Exacto. Sí, ¿cuál sabes si tienen una Pomeroy que nada más se agarraron así las trompitas y le hicieron así, cortaron, esas las puedes recanalizar. Sí. Pero si les volaron toda la trompa, ahí ya no sabes, ¿no? Y la única manera de saberlo es entrando a ver una laparoscopía. Y un punto muy importante en esto, se abre otra brecha en la reproducción, que es la preservación de la fertilidad. Yo a mis pacientes que me dicen, doctor, me quiero hacer la salpingoclasia, yo siempre les digo, ¿estás segura? Sí, bueno, mira, yo como ginecólogo sí te hago la salpingoclasia, pero como biólogo de la reproducción siempre te invito a preservar fertilidad, ¿verdad? Antes de que te operes, estimulamos, obtenemos óvulos y los guardamos. Por si más adelante... pues cambias de modelo. O cambias de novio, claro. Cambias de modelo. o más adelante quieren otro hijo. Claro. O mil cosas. Sí, o ¿no? alguna tragedia. Claro, alguna tragedia. Tienes ese back de óvulos, de respaldo, ¿verdad? Que te pueden en cierto momento ayudar a lograr tu objetivo de manera más fácil, ¿no? Siempre lo recomiendo. Y también pacientes que van a preservar fertilidad, pues aquellas mujeres entre 30 y 35 años que no... están seguras si quieren ser mamás, pero sí, pero no, o no tienen una pareja estable, o pacientes que por alguna condición, usted como ginecólogo, oncólogo, que tienen un diagnóstico de cáncer y que es urgente en estas pacientes preservar fertilidad, porque sabemos que los tratamientos de quimio o radio van a afectar su reserva ovárica. Eso es bien importante, un tema que te me adelantaste, que quería tocar, exacto. O sea, todas esas pacientes con cáncer de mama, jóvenes, que hemos visto una incidencia que va incrementando en pacientes jóvenes en cáncer de mama, en mujeres de 29, 30, 31 años, que obviamente algunas no son ni mamás y tienen cáncer de mama que son de buen pronóstico y que pueden preservar la fertilidad y no se les ofrece. Van directo a quimio, se les destroza el ovario y después ya pelas, ¿no? Exacto. Cuando hay que tener un manejo multidisciplinario que vaya con el biólogo de reproducción para preservar ovarios, para en un futuro, una vez que hace lo del cáncer que va a pasar, ella puede tener babies. Sí, realmente
Afortunadamente, gracias a las redes, gracias a la difusión en los medios, ya hay más apertura sobre este tema, porque antes era como que cáncer ya, o sea, se acabó todo, tratamiento, cáncer, 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 pero ahorita la sobrevida de las pacientes con cáncer es bastante alta y las pacientes tienen cáncer a edades más tempranas. Así es. Entonces, si se curan, llega la edad en la que dicen, oigan, pues yo sí quería hijos, Claro. ¿verdad? Y Yo nadie sí me lo quería. ofreció. Y nadie me comentó, nadie me dijo que esto existía. Y pues la verdad es que yo espero que este podcast también ayude a la concientización de que la fertilidad no es como que lo último. O sea, hay que darle su espacio. Claro. Es un tema prioritario actualmente. Porque realmente infertilidad es pues se puede decir que es un problema de salud pública. Así es, así es, así es. Y yo siempre soy en pro de que, por ejemplo, el tratamiento oncológico no solamente es quitar el cáncer, sino darle calidad de vida. O sea, porque muchos pacientes sí están libres de cáncer, pero todos jodidos, con dolor, con una depresión hormonal muy importante, y luego no le ofreciste la oportunidad de que pudiera ser mamá después. Sí, la verdad, sí es un manejo multidisciplinar muy importante. Y ahora, platícame también, porque luego tenemos lo contrario. Tenemos mujeres de 39 años, 40 años, que apenas se van a casar, que todavía no saben si quieren tener hijos, y se acercan contigo porque quieren preservar óvulos, ¿no? ¿Cuáles son las mejores candidatas? O sea, ¿qué grupo de edades son las mejores como para preservar óvulos? Porque a lo mejor piensa la mujer que de 42 años todavía puede preservar óvulos de buena calidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son más o menos los rangos de edad para que las mujeres vayan viendo cuándo es bueno conservar los ovarios y cuándo no? Bueno, o los óvulos. De acuerdo a los estudios económicos que se han realizado respecto a la preservación, en relación calidad-beneficio, se ha visto que las pacientes entre 30 a 35 años son las pacientes que más se van a beneficiar de preservar sus óvulos. ¿Por qué? Porque son óvulos que van a tener una buena calidad. Todavía la reserva ovárica se mantiene conservada en la gran mayoría de ese rango de edad. Sin embargo, ya a partir de los 37, 38, ya la cantidad de óvulos que podemos obtener y la calidad de esos óvulos va a disminuir. ¿Cómo se llama? El pronóstico de esos óvulos no es cero, ¿verdad? No es que sean óvulos inservibles, claro que no. Pero sí la posibilidad de lograr el embarazo se va a reducir y la necesidad de guardar mayor cantidad de óvulos. Lo ideal en una mujer es que se guarden entre 15 a 20 óvulos para darnos la oportunidad de lograr tener al menos 1 o 2 recién nacidos vivos. Eso es por estadística, ¿verdad? Pero a mayor edad, esta proporción de óvulos se incrementa porque yo necesito más material biológico para poder crear embriones y de estos embriones que vaya a resultar en lo deseado, que es un recién nacido vivo sano en casa. Claro. Ahora, esto de que para que la gente esté consciente, eso de crear vida mediante una fertilización in vitro, porque luego mucha gente piensa cosas tan locas de ciencia ficción, que puedes, o sea, como que a la carta, ¿no? De que sin enfermedades, que se parezca a Brad Pitt y que tenga ojo azul y que tenga estatura, que hasta cierto punto es cierto, que hasta punto es falso, qué tanto se puede ofrecer. O sobre todo las mamás que llegan o las que quieren ser mamás que no tienen pareja, que van al banco de esperma y que casi les da el folleto, ¿no? De cómo será tu hijo. ¿Qué tanto es cierto, qué tanto es falso? Bueno, aquí en México la donación es anónima, ¿verdad? Ni los padres se van a enterar quién es el donador o la donadora. Ni la donadora ni el donador van a saber en qué pareja o en qué caso se utilizaron sus células, ¿verdad? Lo único que se hace es, se le dan las características físicas de la donadora o donador. La estatura, el color de pelo, el color de ojos, la piel, etcétera, ¿verdad? Y en algunos centros de fertilidad también se otorga una foto del donador o donadora, pero de la infancia, ¿sí? Porque aquí en México la donación es anónima y es, ¿cómo le dicen? Cuando es, sin fines de lucro. Sí. Altruista. Altruista. Exacto. Entonces, ahora, ya genéticamente hablando, lo que se puede o lo que se puede hacer en el caso del sexo es la selección de sexo, que hay dos tipos de selección. Una que se hace sobre el esperma, sobre la muestra espermática a utilizar, en la cual se incrementa la posibilidad de tener un sexo deseado de un 50%, que es la basal, porque sabemos que el hombre produce 50% de espermas. O sea, eso es cierto. Femeninos. O sea, el sexo proviene del hombre. Sí, el sexo lo determina el varón, sí.
y 50% el otro sexo. Entonces, esta técnica en el esperma nos va a permitir incrementar esa tasa de sexo deseado a un 80-85%. Ya si la pareja desea conocer ya más el sexo real del bebé, lo que se puede hacer es un estudio genético sobre los embriones. Y en ese estudio genético también se estudian enfermedades cromosómicas. Los cromosomas pues son la parte de la célula que se encarga de llevar los genes, ¿verdad? Entonces se desdoblan estos cromosomas en laboratorio y de genética y se estudia si hay o no algún defecto en estos cromosomas, si sobra uno, si falta uno, si uno le pasó un brazo al otro, etc. Y de paso se ven los cromosomas sexuales y se puede saber qué sexo es y que no tengan esos embriones alguna enfermedad cromosómica. Que es lo más importante. También existe otro estudio genético que se llama PGTM. Este estudio es más para enfermedades puntuales, es decir, para parejas que tenían antecedentes familiares de alguna condición monogénica, como por ejemplo fibrosis quística, alguna otra enfermedad, sordera neurosensorial, etcétera, que haya antecedente en la familia. Bueno, se estudia específicamente el gen, se detectan los padres y luego se buscan los embriones para obtener un embrión que no tenga la enfermedad, ¿verdad? Y que puedan tener un hijo sin esa enfermedad. Ahora, para que los pacientes entiendan, se puede preservar óvulos, pero también ya se puede preservar el embrión. Sí. ¿Es también igual? ¿Que es más caro? ¿Es más barato? ¿Es igual? Es igual. La verdad es que es igual, pero siempre se recomienda un poquito más preservar embriones. Ok, sí, no ya si tener el embrión. ¿No? Si hay pareja. Si no, la preservación de óvulos es ideal. Se va a escuchar muy feo, pero ¿cuánto tiempo dura? ¿Cuánto tiempo se puede usar? La verdad es que se han utilizado óvulos de más de 18 años de congelación y fertilizan. Y buena calidad y todo. Sí. Okay. Y también se han utilizado embriones de muchos años de congelación y todavía dan recién. Todavía funciona. Sí, o sea... ¿Y cuántos se transfieren? Porque a veces que yo nomás quiero uno y no quiero dos, pero hay que transferir dos para que pegue uno. ¿Cómo es la transferencia? Mire, eso va a depender de la valoración de cada pareja, ¿verdad? Lo que siempre se recomienda de un inicio es transferir de un embrión, porque siempre un embrión tiene el potencial de volverse gemelo. Eso es algo que no se puede predecir. Y si yo coloco 2 embriones y a uno se le ocurre volverse gemelo, ¿verdad? Pues van a ser 3. Claro. 3. Y un embarazo triple o un embarazo de alto orden fetal siempre conlleva mayores riesgos. Así es. También muchas parejas piensan que transferirse 2 va a ser mayor la tasa de embarazo. Y realmente se ha visto en la mayoría de los estudios que no. O sea, lo único que te va a incrementar es el riesgo de un embarazo gemelar con los riesgos que conlleva, ¿verdad? Mayor riesgo de preeclampsia, de diabetes, de parto prematuro, de bebés prematuros, complicaciones, etc. Entonces, lo ideal siempre en fertilidad es transferir uno para lograr el embarazo de uno y llevar un embarazo lo más normoevolutivo y tranquilo posible, pues para cumplir el objetivo, ¿no? De que la mamá salga del hospital con su bebé a casa. Es lo que se busca. Ahora, más o menos, yo sé que depende mucho de las pacientes, del contexto, de las morbilidades dichas del paciente, pero así en términos generales, más o menos la tasa de éxito de una inseminación, más o menos, y la tasa de éxito de una fertilización in vitro, más o menos. Bueno, así en global, los tratamientos de baja complejidad, como el coito programado o la inseminación, tienen una tasa de éxito del coito de entre un 12 a un 15% y la inseminación entre un 18 a un 22%. Por intento. Se dice que estos tratamientos son de repetición. Hay que estarlos repitiendo. No se crean que con la primera inseminación va a pegar. La mayoría no, ¿verdad? ¿Y cuántas veces se recomienda, al menos en coito programado? Estamos hablando de unas 5 o 6 ciclos de coito programado. O si se hace inseminación, entre 3 a 4 inseminaciones. Porque se ha visto que ya la tasa acumulada es muy similar a una fertilización in vitro, la tasa acumulada de procedimientos, ¿verdad? Y en una fertilización in vitro ronda entre un 65 a un 75%, a veces un poco más cuando hablamos de gametos donados, pero más o menos anda en este rango a la tercera transferencia de embrión. Sí. Okay. Entonces, esa es la diferencia entre los porcentajes de éxito de los distintos tipos de tratamiento. ¿Y gametos donados se refiere porque ya son gametos que ya están comprobados? Sí, de donadores que por lo general son más filtros, jóvenes. Sí, claro.
pasan ciertos filtros en la selección. Ok, entonces más o menos estamos rondando de un 70%, porque mucha gente dice, no es súper seguro. No, o sea, sí es seguro, pero súper seguro no. Y eso tiene que entenderlo la gente, sí, ¿no? así es. Como sabemos, todo tratamiento médico, no nada más de mi especialidad, sino de todas las especialidades, tienen un porcentaje de éxito y un porcentaje de falla. Y en medicina no hay 100% ni cero, ¿verdad? Entonces, así como lo demás, también la fertilización in vitro no es la panacea, no es como que varita mágica, a todos claro. se embarazan, no. Tiene un porcentaje de éxito y un porcentaje de falla, y es muy importante ser sinceros porque muchos pacientes llegan obviamente muy ilusionados ven en internet, hay tasas del 90, del 95%, y no es cierto, no es cierto. O sea, lamentablemente a veces sí es publicidad engañosa. Y luego traen condiciones médicas con ellos que dices tú, entorpecen todavía más. Ese porcentaje va a bajar todavía más, sí, ¿verdad? Claro. Entonces, sí hay que dar una ilusión, pero sin ser ilusos. O sea, sí hay que decirles siempre a los pacientes cuál es su porcentaje de éxito. Incluso existen calculadoras calculadoras europeas, americanas, que calculan el éxito del in vitro de acuerdo a los factores que están implicados en la infertilidad. ¿Y qué tiene más peso? O sea, a lo mejor sí tiene más peso la edad de la mujer, pero ¿qué tanto peso le damos a la edad del varón? En el caso, sí, definitivamente lo que más impacta es la edad de la mujer. Sí. Es lo que más va a impactar en el éxito de los tratamientos de fertilidad. Si le ponemos un numerito, ¿podemos decir 35 años? 35, sí. Okay. En el caso del varón, se ha visto un incremento en ciertos trastornos en los bebés nacidos de varones de más de 40, 45 años. Okay. Ya se empieza a conocer como edad paterna avanzada. Y estos riesgos son, por ejemplo, autismo en niños, esquizofrenia en niños y otros demás trastornos, sobre todo el desarrollo. Pueden ser bebés sanos, pero que ya en el momento del crecimiento y desarrollo del niño empiecen con ciertos problemas, ¿verdad? Eso es por la edad paterna. O sea, realmente sí hay un efecto en la edad del esperma. Y otra cosa importante, porque luego tengo pacientes de que uno está haciendo el ultrasonido, apenas pone el transductor así, ¿todo bien, doctor? Digo, déjeme revisarlo, ¿no? Luego ve uno el cerebrito, no, pues bueno, morfológicamente todo se ve bien. Entonces no va a tener autismo. Dije, no. O sea, esos son trastornos de otro boleto, ¿no? Del desarrollo. O sea, se puede entregar un embrión, un bebé, un feto sano, morfológicamente, con ciertas características, pero hay trastornos del desarrollo y sobre todo que se van a adquirir después, ¿no? Como retomando lo del estudio genético en los embriones, muchos pacientes creen que ya con ese estudio tú vas a garantizar un bebé sano y realmente no se garantiza eso. Se garantiza que no traigan un trastorno en los cromosomas, pero existen otro grupo de enfermedades que son las enfermedades monogénicas o de un solo gen, que esas no se diagnostican con ese estudio, sino con otro estudio que es diferente y tiene sus indicaciones. Entonces, sí es muy importante el especialista en fertilidad para poder aclarar esas dudas. Esa asesoría. Esa asesoría que sea correcta o la más adecuada. Y también, algo muy importante, en caso de que se logre el éxito, el hecho de haber sido reproducción asistida, sí es importante que se dé un adecuado control prenatal. O sea, se tiene que seguir todas las pautas del control, como el ultrasonido de tamizaje del primer trimestre, el ultrasonido estructural, porque el hecho de que se haya obtenido de fertilización in vitro con estudio genético no garantiza que sea un embarazo normoevolutivo. Exactamente, no suple lo demás. Se tiene que seguir las pautas como tal de un control de embarazo. Si es una mujer de edad avanzada, pues de un embarazo de alto riesgo, ¿verdad? ¿Qué tanto ha aumentado la tasa de pacientes que se acercan a una reproducción asistida? O sea, ¿qué tanto ha aumentado la demanda? Pues la verdad es que bastante. Posterior a la pandemia de COVID, la verdad es que esa pandemia sí vino a aumentar la tasa de parejas con problemas de fertilidad. ¿Por qué? ¿Por estrés? ¿Por el mismo COVID? Realmente el COVID sí se ha visto que hay alteraciones en la cuestión de los gametos, del varón y de la mujer. Entonces eso también conllevó un poquito de incremento, y cada año se va incrementando más la tasa de parejas que tienen infertilidad. Así de manera global se estima que de 10, 6 a 7 parejas, en alguna literatura marca
que hasta 8 de cada 10 parejas pueden tener problemas de infertilidad. O sea, hasta el 80% de Sí. las parejas. La OMS sacó un comunicado de 6 de cada 8 parejas podían tener problemas de fertilidad y así diferentes. ¿Qué no quiere decir que todas vayan a in vitro, Sí, ¿no? claro, o sea, son problemas a lo mejor que se pueden solucionar resolver de manera sencilla. Exactamente. Con que le echen ganillas o algo así, ¿no? Por ejemplo. Con una buena asesoría. Y es algo muy, muy común, ¿verdad? También, pues, el incremento de la edad de la mujer para pensar en formar familia no es igual en esta época que en 1980, 1990. Ya ahorita la mujer tiene otras prioridades como terminar sus carreras, conseguir un puesto laboral importante, estar estables económicamente y después buscar tener hijos, ¿verdad? Entonces, esto también es más frecuente y por ende pues conlleva a un atraso en la maternidad e incremento de infertilidad. Ahora, ¿no has tenido pacientes? Porque yo sí conocí a algunas pacientes, inclusive algunos biólogos de reproducción se levantaban el cuello. Aquellas pacientes ya posmenopáusicas que con donación de óvulos, porque ya no tenían óvulos, pero consiguieron embarazarlas porque ellas querían tener un hijo. Obviamente aceptando la donación de óvulos, ya mujeres arriba de 50 años. No quiero entrar en el tema de ético o no ético, porque cada quien toma las decisiones que pretende, pero qué tan recomendable, no recomendable, qué tan peligroso pudiera ser todas estas pacientes, porque tienen que someter a tratamientos, pues obviamente para adquirir el embarazo y todo. ¿Qué tan recomendable, qué no recomendable? ¿O tú qué opinas de esto? Bueno, actualmente la edad límite para realizar un tratamiento de fertilidad a nivel global, en promedio, es 50 años. Hay algunos países, algunos centros o sociedades que todavía dan una brecha de 2 años más, hasta los 52, para poder accesar a un tratamiento de fertilidad. La ovodonación es algo, la verdad, es un tratamiento que hace unos años no existía, no era una opción que estaba tan a la mano como está hoy. Era más difícil. Era más difícil, así es, o muy pocos centros lo manejaban y actualmente ya es una opción que tenemos aquí en la mayoría de los centros. Y esta opción es para parejas, ya sea pacientes que han tenido, que tienen alguna condición como una falla ovárica o una reserva muy baja o que ya han intentado ciclos de fertilización in vitro y no han tenido éxito con los óvulos propios, pues que ya entraron en una menopausia, ¿verdad? Como tal y desean tener familia, desean volver a ser madres. Entonces, ya es algo individual de cada pareja, si lo toman o no. Uno como especialistas lo pone sobre la mesa, ¿verdad? Y ya la pareja decide si tomarlo o no, dependiendo de sus creencias, de lo que ellos decidan, de lo que ellos quieran. Porque muchas veces lo primero que te preguntan es que no va a tener nada mío. O sea, no va a ser mío, no va a tener nada mío. Pero realmente eso no es cierto. Todos sabemos, es algo que ya se sabe, que los bebés y las mamás llevan células de cada uno a lo largo de la vida. O sea, el bebé le pasa células a la mamá y la mamá le pasa células al bebé durante la gestación y esas células permanecen durante toda la vida. Entonces, algo de cada quien. Algo tiene. Su mal carácter sí puede ser de ella. Y dos, pues quien va a llevar la gestación, quien lo va a sufrir, quien lo va a padecer. Es tuyo. Quien lo va a parir o quien lo va a ver nacer, pues vas a ser tú. Quien lo va a criar, alimentar y todo, pues vas a ser tú. Entonces, ya aquí yo siempre les digo a estas pacientes que tienen que decir qué es lo que quieren. Así si pasar genes o dar un biberón, ¿verdad? Entonces, ya es algo muy respetable de cada pareja. Sin embargo, sí se puede llegar a tornar en caso de que las parejas decidan seguir usando sus propios óvulos. Se puede llegar a tornar un poquito complicado el lograr el éxito del embarazo. Okay. Sí, pero como tú dices, siempre aquí lo más importante uno como doctor es plantear todas las opciones, ¿no? Puede pasar esto, puede pasar. Si tú entiendes los riesgos, beneficios y las potenciales consecuencias, adelante. Yo nada más te ofrezco, obviamente todo dentro del terreno que no te voy a ocasionar algún daño, claro, ¿no? Siempre con el terreno. Por eso es lo importante que platicábamos al principio. Siempre, no sé si viste lo que últimamente pasó una doctora, bueno, ¿quién es doctora? Una
que se hizo pasar por psiquiatra en Puebla, no sé si escuchaste. Ya, Bueno, sí. entonces esto es bien importante que cuando vayan con un doctor corroboren las cédulas de especialista, Sí, ¿no? la verdad es Corroboren que sí. a qué se dedica. Oye, ¿qué hace in vitro? Bueno, pero realmente es biólogo de la reproducción, ¿no? O sea, realmente se dedica a eso, estudió para eso. No, no es de que es que lleva 15 años en el pueblo haciéndolo. Eso no es lo mismo. Tiene No, que la ser verdad es alguien que que lo no. haya estudiado, que sepa los criterios. Luego, esto en medicina, los tratamientos van cambiando. La verdad es que en fertilidad sí hay muchísimos avances, entonces sí se tiene que estar en una formación permanente. Siempre buscamos los biólogos certificados, estar siempre actualizándonos acerca de qué es lo nuevo, qué es lo que está saliendo, qué es lo que se puede aplicar de nuevo, porque es algo que va cambiando. La verdad es que sí, cada día hay más tecnología. Ahorita con el advenimiento de la inteligencia artificial, la fertilidad va a tomar un boom, o sea, va a crecer exponencialmente. La precisión, la calidad, la mejoría en los procesos de la reproducción asistida. La cirugía de mínima La invasión, cirugía, ¿no? exacto, la Todo cirugía eso de va a mínima mejorar invasión, muchísimo, muchísimo. la cirugía reproductiva. Sí, y recordar así brevemente como breve colorario para los pacientes o para la gente que nos sigue. Realmente, o sea, porque antes el ginecólogo hacía todo, ¿no? O sea, el ginecólogo era el que veía a Sí, la paciente, el papá Nicolau, el climaterio, o es el que llevaba el embarazo, pero es el que le ayudaba para embarazarse, es que le veía los problemas de la incontinencia urinaria y era el que le daba el tratamiento del cáncer. Y pues no, o sea, brevemente saber que el ginecólogo se puede subespecializar ya sea en ginecólogo urólogo, en biólogo de la reproducción, tenemos al materno fetal, sí. ¿no? Que es el doctor especialista en todos los Embarazos de ultrasonogramas alto del riesgo. embarazo de alto riesgo y el ginecólogo oncólogo. Entonces, tenemos toda una gama y entre más especialistas somos en algo, pues mejor lo desenvolvemos porque estamos más Claro, actualizados, ¿no? así es. Sí, y en el área que es, Que te ¿verdad? compete. Exactamente, en el área que compete. Aquí en la frontera, doctor Piña, ¿cómo has visto el, la demografía con los pacientes en el sentido de que, por ejemplo, vienes de Tabasco, estuviste en la Ciudad de México, en Mérida? Aquí en la frontera, ¿qué diferencias has visto con las pacientes? Pues, bueno, como dice, también estuve en Monterrey, ¿verdad? Y es muy diferente la población. Aquí en Matamoros llegan un poquito más de pacientes americanas. Sobre todo hay mucho turismo médico en ese aspecto porque sabemos que los tratamientos de fertilidad no son como que muy económicos, Pero no, pero no es sí tan caro son, como se piensa, pero no es ¿no? tan caro como en Antes se... Estados Unidos. Sí, sí, claro. Sí, claro. Sí, sí, sí. Pero realmente aquí en esta ciudad, Más o menos, echándole números para que sepan, más o menos un in vitro en Estados Unidos, un aprox. in vitro en Estados Unidos está alrededor de $15,000. ¿Sí? Ok, En centros de mediano calibre, ¿verdad? ok. Ya centros un poquito más de renombre o Sofisticadas. sofisticados ya se puede elevar. Arriba de 15 mil Arriba de quién dólares, sabe, hasta el ajá. infinito, ok. Y aquí en la ciudad, un in vitro está alrededor de entre $5,000, $5,500. El procedimiento in vitro con medicamentos. Ok, no, pues ¿Sí? sí. Digo, no es algo Entonces, tampoco impagable, digo, es no algo costoso, impagable. pero no es impagable, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que es prácticamente un tercio de lo que cuesta Claro. aquí en el país vecino. Entonces, por eso hay mucho turismo de mujeres con situaciones de fertilidad hacia aquí. Ok, y viene mucha gente entonces Sí, del Valle de Texas, ¿no? así es. Del Valle de Texas, lo que es Bronzeville, McAllen, Harlingen, Corpus Christi, hasta Austin, San a veces Antonio, hasta Houston, ¿no? Houston, San Inclusive. Antonio. Y otros estados también. Hemos tenido pacientes de Florida, de Nueva York, de Ohio. Entonces sí, la verdad es que se está difundiendo un poquito más esta información, la presencia del Centro de Fertilidad Instituto Vida aquí en Matamoros. Y eso ha ayudado también a que las pacientes se acerquen, ¿verdad? Claro, y la importancia de ir a lugares certificados, Sí. ¿no? Lugares. Precisamente el Instituto Vida aquí en Matamoros es un centro que tiene más de 25 años de experiencia y está dentro de la red LARA, que es la Red Latinoamericana de Reproducción Asistida. O sea, para ser miembro de esta red se pasan muchísimos filtros, tanto de calidad de laboratorio, de la atención médica, de la organización, de la seguridad, de sus procesos de atención para poder ser parte o ser miembros de esta red. Y es una red que de todo México
hasta Argentina. O sea, todos estos centros están en comunicación y están aportando datos a la red para ver cómo ir mejorando los procesos o las nuevas directrices o normas de estos centros. Oye, cambiando drásticamente de tema, ¿qué extrañas de Monterrey? Ay, pues es una ciudad más grande, ¿no? Es una ciudad que tiene un poco más de actividades para realizar. Un poquito más. Un poquito más. Pero también el Valle tiene su encanto, ¿verdad? Pero es que dice que lo mejor de Matamoros es Brownsville, ¿no? Yo creo que lo mejor de Matamoros es la calidad de sus personas. Sí, la gente, la raza es más a todo. Sí, la gente, la verdad, yo me he topado aquí con personas muy amables, una calidad humana, la verdad, muy buena, que difícilmente se ve en ciudades un poco más grandes, la verdad. ¿Y de comida? De comida muy bien, muy rico. Pero comparando la comida regia y la comida de acá. Controlándome. No, pues acá. ¿Sí? Definitivamente sí, definitivamente sí. Yo lo único que sí voy a decir, y me voy a lo mejor aventar mucho hate, pero es que los tacos de Matamoros, todo el mundo habla que los tacos de Matamoros son los mejores. Y yo sí difiero con que los tacos de Matamoros son los mejores. A mí me gustan más los tacos de la Ciudad de México, pero por lejos. No, sí. Yo no sé a quién le dijo que a los tacos se les tiene que poner aguacate, pero aquí aman los tacos porque les ponen aguacate. Y queso. Aguacate y queso. Entonces yo soy más pro, corten. Yo soy más pro a los tacos de la Ciudad de México y que no llevan ni aguacate ni queso. Claro, o sea, si ya nos vamos a eso, claro que también prefiero los tacos de la Ciudad de México. Pero de no tacos de Monterrey a Matamoros, yo creo que sí le doy más a Matamoros. A los tacos de Matamoros. A los tacos de Matamoros. Pero sí, de Monterrey efectivamente, pues es más ciudades, más cosas que hacer. Pero bueno, Matamoros tiene su encanto. Yo creo que estoy contigo en el que la gente de Matamoros es un poquito, bueno, no es un poquito, es muchísimo más fraterna. Sí. Es muchísimo más amigable, es un poquito más... Sí, la verdad es que sí. Pues, da más la mano, ¿no? La gente regia es un poquito más cerrada. Uh-huh. Y la gente de Tabasco, ¿cómo es? Yo creo que también debe ser muy amable. Sí, la verdad es que sí. La gente de Tabasco es un pueblo muy amable, muy trabajador. Tabasco es un estado muy rico en recursos naturales y pues sí, es diferente. Es diferente. Claro que extraño el sur, ¿verdad? Hay mucha gastronomía, mucha cultura, hay muchas cosas diferentes, pero cada lugar tiene lo suyo. Tiene su encanto. Dilo, se come más rico en el sur que en el norte. Eso sí, ni modo, hay las cosas como son. Sí, hay un poquito más de variedad de platillos. Se come rico, la ¿Hobbies? ¿Qué hobbies tienes, doctor Piña? ¿Qué es lo que te gusta hacer en tiempo libre? Me encanta mucho viajar, me encanta ir a la playa. Me encanta leer. La lectura es un hábito que la verdad me gusta mucho. ¿Cuál es tu libro favorito? Mi libro, tengo mucho. Dime unos, así como Peña Nieto, dime tus 3 libros favoritos. Bueno. ¿O el que estés leyendo recientemente? La bailarina de Auschwitz es un libro que me gustó bastante. Y de ahí, pues yo creo que soy muy fan de las sagas. O sea, he leído como. O sea, ¿te gusta mucho ciencia ficción? Mucho de ciencia ficción. O sea, digo, no son literatura universal, pero las series de Harry Potter, todo te lo Narnia, la Reina Roja. De Game of Thrones, todo lo de Fíjate que Game of Thrones. ¿No lo has leído? No, ese no lo he leído, pero sí me gusta mucho. También algunas de crimen, también. De suspenso, yo soy de suspenso. Suspenso y algunas de terror. Pues las de Stephen King. ¿Y viajar? ¿Dónde te gusta viajar? Me dijiste que la playa, ¿qué otro lugar te gusta viajar? Me gustan las ciudades. Soy un poquito más de ciudades, conocer ciudades nuevas. Me gusta más el turismo en ciudades. Perfecto. ¿Y cuál es el último lugar al que fuiste que te gustó mucho? Bueno, Denver. Estuve en Denver hace unos meses. Al Congreso, ¿no? Al Congreso de Fertilidad, sí. Pero la ciudad que más me ha gustado, yo creo, es Nueva York. Ok. Nueva York. Con todo lo que conlleva. Me gustó muchísimo, sí. Doctor Piña, se nos va el tiempo rapidísimo. ¿Algo que quieras comentar, algo que quieras platicarnos que se nos haya pasado? ¿Algo que quieras dar de mensaje? Yo siempre le digo a las pacientes, tomen el control de su vida y específicamente de su fertilidad. No dejen para mañana lo que hoy pueden hacer. Realmente aquí el tiempo sí es oro. En fertilidad el tiempo es oro. Entonces, si ustedes ya tienen ese deseo o no están seguras de ese deseo de ser mamás, acérquense. Más vale acercarse a un especialista y platicar abiertamente sobre ese tema sin tapujos, sin tabúes.
y darles un pronóstico o darle ideas de qué manera ellas pueden en un futuro lograr el objetivo de la maternidad. Claro, un correcto asesoramiento, como dice el doctor Piña. Luego muchas veces van con su ginecólogo de confianza, el que quieren toda la vida, el que se embarazaron y que lleva el embarazo. Pero muchas veces el tiempo va comiendo. Y si no van con el experto de un inicio, las expectativas o los pronósticos se van reduciendo, ¿no? Así es. Doctor Piña, muchísimas gracias. Un gusto, Esperamos doctor. abrir para otra futura plática. Claro, por supuesto. Y pues muchísimas gracias.